Euforia Feminista, ciclo radial de FM La Uni. Un punto de encuentro entre referentas, organizaciones y colectivos del movimiento feminista. Un espacio para convocar a la reflexión y promover intercambios de experiencias. Euforia Feminista, en el territorio, tu territorio. ¡Euforia Feminista! Por más triste que suene, el mundo no es como debería. La gente debería respetarme simplemente porque soy un ser humano, pero no lo hace. Debería tener los mismos derechos que todas las demás personas. Debería poder elegir por mí misma qué quiero ser y hacer. Debería ser libre para amar a quien quiero. Pero no es así. No debería tener miedo de ser yo misma, de existir, de ser como soy. Pero lo tengo. Porque nada es como debería. Porque el mundo no es justo. Porque la gente es cruel. Las cosas deberían ser de una forma, pero no lo son. Y por eso luchamos por nuestros derechos, por las cosas en las que creemos, por justicia. Porque si no lo hacemos, nos tratarán incluso peor de como nos tratan ahora. Porque si no luchamos por nuestra libertad y derechos humanos, nadie más lo hará. Euforia Feminista. No queremos ser más esta humanidad. Rayaremos sobre los himnos sagrados esta frase, sobre las maravillosas páginas universales en cada una de las ciencias y sus tomos, hasta en cada una de las bellas artes, que lo único que han hecho es bien repetir el único libreto viejo para que nada cambie, para que todo siga, y nosotras no tenemos más paciencia, no tenemos más tiempo, ni siquiera nos tenemos cerca, y nos molestan sus rezos, sus saberes, sus diagnósticos, sus leyes, sus obras de teatro, sus cines, donde lo binario continúa, porque la única novedad a que se atreven desde que aprendieron a hacer el fuego hasta acá es a no salirse del principal mandato, que nada fuera de lo binario es posible. Y entonces la única certeza es el fracaso. Ese es nuestro punto de encuentro. Desde allí estallarán los nuevos hallazgos, porque tenemos un cementerio entero en la cabeza, grita la Guayar en su furioso desencanto. Hemos perdido todo sin haber empezado, y esa es la mejor de las odiseas, porque no tenemos más nada que perder. ¿O en serio piensan que nos preocupa que no nos dejen entrar en sus baños? ¿En serio piensan que el matrimonio es el encanto jamelín que nosotras buscamos? ¿En serio piensan que queremos sentarnos en sus mesas y aprender cómo se almuerzan y se cenan esas vidas de espanto? A nosotras nos matan, aunque el documento diga que nos llamamos Diana Zacayán. Y eso no es negar las viejas luchas, sino gritarles en la cara eso mismo, que a nosotras nos matan sin ninguna sutileza, mientras ustedes se casan, mientras inventan una nueva palabra que les define, mientras el Banco Mundial sortea becas y programas para que en el mundo todos y todas seamos afines. Pero resulta que a nosotras nos matan por trabas, porque insistimos en eso que nos arma y que les duele a muchas por insulto, porque insistimos en ver la rotura donde muchas insisten en ver la calma, porque haremos triza el cuento rococó de la santa pertenencia para devorarnos las más mínimas de las propuestas de salir en su foto de la bonita diversidad diversa, porque los neonazis se pasearon en la rosada invitadas por un puto. Y entonces abortaremos también las bonitas siglas que van quedando vacías si en realidad terminan rimando con los fachos. Quizás entonces seremos las lobas solas de todas sus siestas, hasta sus más roñosas pesadillas. Vayan sabiendo. Euforia Feminista. Soy Luana Marian, mujer trans de 55 años, actualmente en pareja. Mi marido Matías hace 9 años casi que estamos juntos.
Antes de eso yo tuve otra vida donde no era yo misma, era un personaje que tuve que inventar, que yo decidí inventar al principio de mi adolescencia. Y en esa vida estuve casado con una mujer, tuvimos 2 hijos, que hoy tienen 23 y 20, cumple casi 21 porque cumple ahora el 31 de mayo. Bueno, nada, hace un poco más de 10 años, 12, me divorcié, y a partir de ahí empezó a cambiar mi vida, porque empecé a recordar cosas de mi infancia, a recordar sensaciones, sentimientos, identificaciones, cosas que estaban sepultadas en el inconsciente. A ver, yo con 4 años ya sabía quién era. Yo me ponía la ropa de mi mamá, me paraba frente al espejo, me ponía los tacos que para mí eran como montañas. Por ahí, si tenía suerte, mi vieja se había olvidado algún maquillaje en el botiquín y nada, entonces yo me imitaba. Y nada, yo me veía en el espejo y volaba, porque era yo, era esa. Eso que yo veía cuando mi vieja se arreglaba a la mañana antes de salir para ir a trabajar, o cuando se iba a una fiesta con mi viejo, o mismo a mi hermana, que es 7 años mayor, entonces siempre estaba más arreglada y qué sé yo, y nada, yo soñaba eso. Pero bueno, nada, era fin del 69, 70, imaginen la época. Así que con un poquito de violencia familiar, me convencieron, ponele, de que yo no era una nena. Vamos, a cinturonazos, a las piernas. Así que cuando llego a la adolescencia y encima con 12 años me doy cuenta que me habían mandado a un colegio de varones, y a los 12 años, cuando empiezo primer año del secundario, me doy cuenta que a mí me gustaban mis compañeros de colegio. Así que curiosamente, ante situaciones varias, entendí que no me iban a dejar ser yo. Entonces tenía que inventar un personaje. Inventé un varón hetero cis que cumpliera todos los mandatos y que tuviera novia y después tuviera un trabajo y se casara y tuviera una familia y tuviera la casita y el auto y cumpliera con todo lo que se suponía que tenía que ser. Hasta que, como digo siempre, cuando el agua baja desde la montaña, se la puede aguantar por un tiempo, pero en algún momento rompe y se lleva todo puesto. Y bueno, en algún momento sucedió que lo primero que afloró fue aquello de la atracción que yo sentía. A partir de ahí, bueno, vino el divorcio, obviamente. Pero siempre me faltaba algo desde la identificación, y me llevó un tiempito poner las ideas en claro, poner las cuestiones en orden. También hay mucho de rechazo y de transodio dentro mismo del colectivo gay. Entonces como que me costaba, hasta que nada, cuando conocí a mi marido actual, al mes más o menos, yo le empecé a tirar pistas como para que él se fuera dando cuenta, y un día se lo dije abiertamente: mirá, yo no me identifico como varón. Entonces me dijo: bueno, desde hoy vas a ser mi reina. Y bueno, nada, imagínense cuánto lloré, yo que lloro fácil, y eso que no estaba con hormonas en ese momento. Así que nada, desde ese momento como que empezó un trabajo mío de construcción, de permitirme ciertas cosas, de empezar a entenderme, a aceptarme también, hasta que nada, después que falleció mi vieja, me llevó un par de añitos casi,
Y un día le dije a mi marido, bueno, ya estoy lista. Y nada, de ahí en más, acá estoy. Soy esta. Y nada, creo que es decir la mejor decisión de mi vida es poco. Es poco. Porque desde ese momento, yo primero que empecé a ser yo, empecé a ser la persona, o dejé salir a la persona que siempre fui. Maté al personaje. Y a la distancia veo que ese personaje no estaba bueno, no era buena persona, no tenía un montón de cosas que yo hoy siento y hago, nada, desde la militancia, desde el territorio. Me considero muy empática, y todas esas cosas, todos esos valores, ese otro personaje no los tenía. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, entendí finalmente en qué consiste ser feliz. Yo puedo haber tenido durante toda esa vida algún chispazo de momentos felices, pero sentirme feliz nunca lo sentí. Y ahora, después de esto, como que me cambió todo, me cambió la percepción del mundo, de las personas, me cambió la forma de relacionarme, la intensidad, la profundidad en las relaciones, no solamente con mi pareja, con mis hijos, con el resto del mundo. Entonces, mi vida es otra, totalmente distinta. Por eso, no es que cambió, son dos cosas totalmente, pero incomparables. Entonces es como que una se va dando cuenta que ese personaje costó carísimo desde lo psicológico, desde lo emocional, porque claro, tuvo que cumplir tantos mandatos y tantos preceptos y privarse de tantas cosas, que ahora, cuando yo siento, me permito, cuando digo jodiendo que lloro por todo, pero es porque me permito sentir. A veces una piensa, ¿no? Desde el principio dice, ¿qué es lo que más me va a costar? Y porque una tiene un montón de miedo cuando empieza, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que fui a la psicóloga, yo fui toda temblorosa y le digo, mira, yo no sé si me identifico plenamente como mujer, sé que no me identifico como varón. Bueno, estuvimos 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 hablando. Cuando salgo, agarro el teléfono y le mando al grupo de WhatsApp de mis amigas, chicas, soy mujer, ¿eh? No quedan dudas. Y sí, a ver, muchas veces esos miedos que uno tiene, a veces, no te voy a decir que se vuelven realidad, pero son esos fantasmas que como que a veces se corporizan un poquito más, ¿no? El tema de la discriminación, de enfrentar todo el mundo que te conocía de antes, y cómo te va a tratar. ¿Te va a aceptar? ¿Te van a rechazar? ¿Te van a linchar en la plaza? Pero yo creo que igual lo más duro fue sentir el rechazo de gente cercana, que yo creía que me quería y que no iba a tener problema con mi identidad, y que me defraudó en ese sentido, ¿no? Amigos, incluso familia, que me negaron. Eso creo que fue lo más duro. Y la verdad que hablar de lo más lindo que me puede haber pasado, no sé, son tantas cosas, una muy reciente. Yo sé que el cispassing, y voy a explicar qué es el cispassing. El cispassing es cuando una persona que no nos conoce nos identifica como persona cis. Es decir, que a mí me ven como mujer cis, ¿sí?
Para quien no sabe qué es cis y qué es trans, cis es la persona, cis viene de cisgénero, es la persona que se identifica con el género asignado al nacer, y trans es la persona que no se identifica con el género asignado al nacer. Básicamente, esa es la diferencia. Entonces, cuando a una, yo sé que, a ver, para muchas chicas y muchas compañeras que militan la identidad travesti por sobre la identidad trans, que no es lo mismo, otro día, si quieren, les cuento. El tema del cispassing es como, está mal visto, ¿no? Porque es como renegar de quién sos. La verdad que yo no reniego de ciertas cosas. Sí, yo tengo esta voz de técnico del ascenso en ayunas con un whisky 3 puchos. ¿Qué voy a hacer? Me tocó. Lamentablemente no hay procedimiento ni hormonal ni quirúrgico que me la corrija. Hay quienes intentan hacerlo y es gravísimo porque las consecuencias son nefastas de afinar las cuerdas vocales. En general terminan mudas. Yo ni en pedo voy a hacer eso. El cispassing es algo, a mí, en lo personal, yo digo, bueno, no, está bien, políticamente hay que decir esto, qué sé yo. Pero el otro día me pasó y nada, yo estaba allá en la estratosfera feliz de la vida. Porque aparte fue en una consulta médica, la médica me pregunta, ¿estás tomando algún medicamento? Le digo, bueno, estoy en terapia de reemplazo hormonal. Y entonces me mira y me dice, ¿por qué? Entonces me bajo el barbijo y le digo, porque soy trans. Me dice, ay, no me di cuenta, yo pensé que tenía la voz gruesa por fumadora. ¿Viste? Y nada, yo estaba, ¿sabés dónde? Allá arriba, ídola total, dije, sí, mi amor, por fin. Mi cuerpo es mío, es mi frontera, mi nido, ahí no pasarás. Todo lo riego y lo arriesgo porque es mío, no lo tendrás. Es mi agua, mi aconcagua, mi aire, mi respuesta de pájaro y de jaguar, no lo atraparás. Mi cuerpo es mío, es mi esencia, mi río, ahí no devastarás. Todo lo pinto y despinto porque es mío, no lo atacarás. Es mi danza, mi maremoto, mi sal, mi idea a enhebrar y mi tela, no te la adueñarás. Hay algo que me gusta siempre aclarar porque entiendo cuando viene por ahí del no saber y no tengo drama en marcarlo. Cuando se habla de procesos de transición, no está bueno decir transformación, está bueno decir transición, porque transformación implica otra cosa, ¿no? Entonces, nada, prefiero, y en general preferimos hablar de transición. La transición implica muchas cosas, muchísimas cosas, porque hay un montón de cambios que se producen. El hecho de la terapia de reemplazo hormonal te produce un millón de cambios corporales, pero también anímicos, porque bueno, nada, empezamos a tener estas cuestiones de los vaivenes emocionales, producto de los picos de estrógeno, las bajas de testosterona y cuestiones que son realmente químicas del cuerpo, ¿sí? Cuando la típica del machirulo que te vino, desde lo clínico hay un montón de cambios, muchos deseados, otros por ahí no tanto, porque morfás como un rinoceronte, pero bueno, el estrógeno te abre el apetito. ¿Qué vas a hacer? Es así, es un efecto, es un efecto colateral, pero es un efecto. Pero también gracias al estrógeno se te suaviza la piel, se te ensancha la cadera, se crecen las tetas, hay un montón de cosas que sí son los efectos que queremos. Bueno, nada, entonces todo eso, que por un lado es clínico, pero por otro lado también hay un montón de cuestiones que son desde lo psicológico, que este desbalance hormonal te provoca. Así que cuesta acostumbrarse. Al principio es una montaña rusa de emociones que no entendés y te pasa por arriba. Y un día estás allá arriba y al día siguiente te mirás al espejo y decís, no, yo no voy a dejar de hacer todo esto porque no puedo.
Y es difícil, a veces es difícil. Y hay gente que le cuesta tanto que abandona los tratamientos. Parte de mi militancia de la cuestión territorial pasa por acompañar adolescencias o adultos jóvenes, adultas jóvenes en sus comienzos, ¿no? De darles esa chance, esa fuerza, esa posibilidad que yo y que tantas de nosotras no tuvimos, y hacerles más fácil el camino. Hoy a la mañana, sin ir más lejos, llevé por primera vez a una chica de 18 años que después de muchas vueltas y de que iba a empezar y después decía que no porque se arrepentía y que iba y volvía, y antes de ayer me llamó y me dijo, bueno, ahora sí quiero empezar, y hoy a la mañana la llevé por primera vez al consultorio inclusivo. Así que nada, estábamos las dos como muy movilizadas y emocionadas, y ya le dieron las órdenes para que se haga los estudios para empezar su tratamiento hormonal, y estaba como loca, y eso a mí me causa, no sé, es esa empatía que siento porque yo pasé por ahí, y anhelé eso a esa edad y no lo pude tener, entonces nada, como que esas cosas movilizan, pero son enormemente gratificantes, y ver la cara de felicidad con la que salió del consultorio, con la orden para los análisis, y sabiendo que pronto va a estar con su tratamiento hormonal, y que cuando le tomaron los datos para la ficha puso su nombre, el real, no el del DNI. Esas cosas son como muy fuertes, ¿no? Muy, muy emotivas. Así que yo lo que les digo a todas las adolescencias y a la gente joven que le pasan estas cosas y no sabe cómo manejarlas, y piensa que está mal y piensa que hay algo que vino fallado, yo lo que les digo es que nunca, primero que no se tienen que dejar llevar por nada, por lo que les digan, ni por nada. Siempre tienen que buscar ser felices, y si la felicidad va a pasar por ser trans, bueno, nada, no hay nada que lo vaya a detener. A lo mejor lo van a poder postergar a costa de mucho sufrimiento, pero en algún momento van a tener que ser. Así que mejor disfrutarlo desde el principio, y nada, bueno, saber que habrá dificultades, saber que estamos en un distrito bastante complicado, porque no de los 3 partidos ex General Sarmiento, solo en uno tenemos atención médica, y cobertura de las hormonas y demás. Saber que cuando nos tengan que hacer los análisis nos va a costar un montón, porque va a ser 1.000.000 de vueltas. Sepan que nada, todo tiene su contrapartida. Las cosas feas tienen su contrapartida en todas las cosas maravillosas que nos pasan a partir de que decidimos ser nosotras mismas, ¿no? A ver, siempre lo somos, desde el momento de que decidimos expresarlo, mostrárselo al mundo, decirle al mundo, bueno, yo soy esta. ¿Ok? Bueno, a partir de ese momento te van a pasar cosas feas y te van a pasar cosas hermosas. Así que lo inteligente es disfrutar de las cosas hermosas, y lo feo, bueno, aprender a convivir con eso. Reímos, Bailamos, escribimos y pintamos. Somos lucha y revolución. nos reinventamos, Nos recreamos. Recreo en euforia. En julio de 2007 nacieron mis mellizos. Vos demandabas mucha atención. Nada te complacía. Se notaba en tu mirada, sorprendían tus ojitos profundamente tristes. La angustia iba creciendo, no había explicación médica para nada de lo que te estaba pasando físicamente. Tenía mucha impotencia, nada podía hacer para mejorar tu vida. Tenías ya 20 meses y comenzaste a hablar, entonces me pudiste decir: yo nena, yo princesa. Ya no era un juego, era lo que decías ser. Ahí empezó tu larga lucha para tu cortita vida.
Tu abuela vivía enfrente de casa. Ella te protegió siempre. Íbamos a verla todos los días. Vos querías ir con tu vestido y tu peluca. Entonces los ponías en una bolsa, cruzábamos a la calle y te cambiabas al entrar. Cuando volvíamos a casa hacíamos lo mismo. Le planteé la situación a papá y le pregunté si podía cruzarte así como estabas vestida. Se opuso totalmente. Una tarde estábamos los tres solos. Estabas vestida con tu traje de princesa y abrí la puerta para ir a lo de la abuela. Te escondiste detrás y me dijiste: «Espera que me saco todo y busco una bolsa para ir». Y en ese instante me olvidé de todo. Te agarré fuertemente la mano y te dije: «Vamos así, no hay problema». «Pero la gente me va a ver». «¿Vos qué sos? ¿Una nena o un nene?» «Una nena». «Bueno, entonces agarrate fuerte de mamá y cruzá sin vergüenza, que nada va a pasar. Yo estoy acá con vos y siempre voy a estar». Así inicia la historia de Luana, la primera nena trans en recibir su DNI en la Argentina. Su historia ha inspirado a muchos a continuar luchando. Hoy esta lucha se prepara para ir al cine en septiembre de este año, si la situación de pandemia así lo permite. Yo nena, yo princesa. Está llegando a iluminar muchos caminos como el de Luana, como el de Tiziana, otra de las niñeces trans que ha decidido cambiar su identidad de género en su DNI a los 10 años. El objetivo de esta película, o de llevar al cine esta historia, primero es la visibilidad de que las infancias son trans y travestis, que el reconocimiento de la identidad de Luana en el año 2013 dio lugar y abrió la puerta a otras niñeces, a cientos de otras niñeces travestis y trans, y que todavía falta mucho recorrido. Entonces esta es una manera de visibilizar, no de exponer, sino de que se cuente la historia de Lulú una vez más, para que esto tenga un impacto en la sociedad y se escuche de otra manera a las niñas. Cuando fue al prejardín, le tocó un pintorcito celeste. Era lucha ponérselo todo. Lucha. Lloraba cada vez que tenía puesto eso. Era un niño triste. Siempre andaba triste. Y más se reflejaba cuando le teníamos que comprar ropa. Pero como tenía 3 años y medio, no nos decía nada. Entonces nosotros pensábamos que no le gustaba, pero en realidad había otra cosa que nosotros no sabíamos. Es que no era el clásico niño varón, que le gustan los autos o que le gusta la pelota. Las manías de los hombres, que tienes que ser hombre y tienes que jugar a la pelota, solo cosas de hombre. Los hombres no lloran. Así. Lo único que es ser hombre. Y ahí se me empecé a incomodar hasta que les conté a mis padres. Y fuimos en el auto, no me acuerdo dónde era, pero fuimos en el auto, volvimos y ahí les dije. Y yo pensaba, si les digo o no, si me van a retar o no. Y les dije que yo una vez soñé que era una nena. Me desperté y me fui a ver en el espejo y era una nena, y que siempre quería ser una nena. También es una decisión llevar al cine este tema, de abordarlo con respeto. Hay todo un equipo enorme detrás y que les ha interpelado, les ha traspasado esta historia como a los actores, a todas las personas, al equipo técnico, todas las personas que estamos involucradas en contar esta historia. Realmente pasamos por una especie de capacitación, lo puedo decir de alguna manera, ¿no? En informarse, en trabajar en este tema, en obviamente leer el libro Yo nena, yo princesa, dar cuenta de la realidad de la niñez y de la infancia travesti y trans. Por eso hay una sensibilidad y yo creo que una responsabilidad, un compromiso enorme, y resalto especialmente el trabajo que está realizando el director de la película, Federico Palazzo. Todo el equipo, no es esto es colectivo. ¿Viste cuando hablamos de colectivizar las luchas, colectivizar la causa? Bueno, acá se está dando esto específicamente, la sensibilidad, el compromiso y el objetivo que tiene esta película, que es salvar la vida de un montón de niñas.
Para mí fue muy difícil porque a mí me criaron de una forma muy conservadora. La primera respuesta que había en mi cabeza y en mi corazón era, no puede ser, no puede ser. Hasta que un día estaba cocinando yo en mi casa y unos nenes le invitaron a jugar al fútbol. Había 2 nenas y 2 nenes, unos vecinitos de enfrente. Y yo estaba en la ventana de la cocina y la estaba mirando. Y los nenes la empezaron a insultar. Que sos puto, que sos esto, que sos el otro. Y entre los 4 se unieron, no, déjalo, que se quede ahí. Y se fueron y lo dejaron solo. Y se sentó ella en el cordón con... Siempre que lo cuento me da tristeza. Me da mucha tristeza. Que seamos así, tan malos. Mi corazón no lo pudo soportar. Yo la vi llorando así, con la cabeza entre las piernas. Y me dije a mí, nunca más voy a dejar de darle el amor a mi hija. Nunca más. No puedo ponerme del otro lado. No puedo rechazarla, no puedo negarle mi amor. Y empecé a apoyarla. Y empecé a entender y a meterme un poco más en ese mundo. El DNI de Luana fue el primero en el mundo, ¿no? Entonces existen quizás en Francia, en Estados Unidos, alguna que otra película que trabaje o que nombre la temática trans, pero no desde este lugar, no contando todo el tránsito que atravesó una niña trans, la primera niña trans que logró que el Estado reconociera su identidad de género en un DNI. Y esto no solo fue a nivel mundial en su momento, sino que vuelve a hacerlo ahora. ¿Viste? Es como, y yo creo que todas las personas que estén trabajando en esta peli, impulsando este proyecto, salen transformadas. No es lo mismo, o sea, es como pasar por un puente y no volvés a ser la misma persona. Ya el equipo no es la misma persona. Hay una bandera del orgullo trans todos los días que se graba en el set. Se habla en lenguaje inclusivo en el set. Lloramos todos cuando dicen corten y se graba esa escena porque estamos todos movilizados con todo esto. Y es una transformación personal. Yo creo que es enriquecedora desde el lugar que se lo mire. Y ahí estoy yo apoyando obviamente todo esto, y Lulú ha venido en estos días, fue muy, muy movilizante. Las niñeces trans y travestis son las verdaderas protagonistas de este proyecto. Y lo veo en las redes, lo veo en la gente, en las felicitaciones, en las ansias que tienen de verla, de que si el libro conmovió y tuvo el impacto que tuvo este audiovisual, le han puesto mucha esperanza y la misma gente me escribe apostando a este proyecto. Así que creo que no solo es necesario para nosotros que se cuente esta historia, porque es la historia de muchas niñeces trans y travestis, es la historia que la comunidad travesti trans no tuvo y que mi hija la tuvo gracias a la lucha de toda la comunidad trans y travesti. Y es muy necesaria, la misma sociedad la está pidiendo. Eso es lo que yo siento y estoy muy orgullosa por eso. Antes en el colegio no me dejaban hacer nada de niña. No podíamos ponerme aritos, no podía tener el pelo largo, porque los varones no tienen que hacer eso, porque los varones no pueden tener el pelo largo. Me sentía ignorado, triste. Mi mamá le mostró la ley y no la aceptaba. Tiene que aceptar un documento. Y hice ese documento y no lo quería. Nosotros no decidimos cambiar el DNI de ella. Lo decidió ella. Y a mí me tenían en el final de la fila, el primero de los varones. Era una agresión constante contra Tiziana. Ella llegó a tenerle miedo a los maestros. Y lo comprobé de la peor forma. El mensaje es el mismo que tiene la lucha, el mensaje es el mismo que dejó el libro. La realidad es que el amor salva vidas. El amor hacia las niñeces, la escucha hacia las niñeces, qué es lo que nos tienen que decir, que el cuerpo no es equivocado, que nos falta muchísimo separar lo que es la identidad de género de las personas
de lo que es la genitalidad, todo lo que venimos llevando adelante con esta causa hace tantos años. Y yo creo que lo más importante es el abrazo de la familia, que deje de expulsarse, que se bajen los prejuicios, los miedos, que empecemos a escuchar con el corazón. Las niñeces travesti y trans tienen derechos. Las chicas trans, algunas mueren a los 30, 60 años porque fueron asesinadas, pero yo quiero morir de vieja, con una vida feliz y sin violencia. Seguimos acá, en el territorio, con el feminismo como bandera. Euforia feminista. Nuevos modos de lucha. Transpiro, transmuto, transmito, transporto, transito, traspaso. A eso juega mi jugar. Una de las cosas apasionantes que tiene el travestismo es que justamente rompe con esa binariedad varón y mujer. El feminismo sostiene que la biología no es un destino. Entonces, lo que hace el travestismo rompe con esa linealidad, que porque vos tenés un sexo, una genitalidad, te corresponde un género. La rompe directamente. Una cuestión bien interesante también es que el travestismo también hace una diferenciación entre la orientación sexual y la identidad de género, porque nosotros tenemos las dos cosas, orientación sexual e identidad de género. Entonces el travestismo rompe con eso así, esa linealidad que se espera, que por haber nacido con una genitalidad, si naces con un pene, se espera que sea varón, macho, y si mujer, dulce, servidora, entonces el travestismo rompe eso, encarna e impugna esas categorías. Estamos acá de las trabas, para pedir, para exigir. Para nosotras la prostitución es sinónimo de muerte. Muerte. La realidad es decir que no tenemos trabajo y que nuestro promedio de vida es de 35 años. No tenemos trabajo. Queremos ser ciudadanos y ciudadanas de primera y poder elegir de qué queremos vivir. El sistema ya impuso que el rol de las travestis sea en la prostitución. El colectivo travesti, trans, transgénero fue negado por nuestra sociedad, por los gobiernos, durante muchos años. Siempre estuvieron, pero fueron negades. En los 80, en algunos medios comunitarios irrumpe la voz de una de las mayores referentas de la orgullosa traba, como le gustaba decir a Loana Berkins, que con su lucha incansable, su lucidez política nos interpeló, con su profundo amor dejó un legado que continúa cada vez más fuerte. Ella fue testigo de la sanción de la Ley de Identidad de Género, ley que reconoce el derecho a ser quien se quiera ser. Luego siguió el matrimonio igualitario. Le quedó pendiente ver el decreto 721/2020, que establece el cupo laboral travesti trans en el sector público, que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para las personas travestis, transexuales y transgénero, que firmara Alberto Fernández en septiembre del 2020. Loana sí pudo ver, celebrar, cuando se sancionó la ley 14.783 en la provincia de Buenos Aires, junto a Diana Zacayán, una de las impulsoras que fue asesinada un mes después. Es una ley que nos llena de alegría, que nos hace sentir ciudadanas argentinas, que nos hace sentir parte de esta patria que tantas veces nos ha segregado, discriminado, nos ha corrido como ciudadanas. Hoy entendemos que nos sentimos un poquito más parte de esta patria y que este gran paraguas de los derechos humanos en el marco de este proyecto, vuelvo a repetir, de este proyecto político, reconoce este derecho al trabajo. La ley de cupo laboral travesti trans de la provincia de Buenos Aires es llamada Ley Diana Zacayán. Una patria que tantas veces la segregó, en el 2015 reconocía el derecho al trabajo. Esta ley
fue reglamentada en el 2019. Si hacemos un breve recorrido por las provincias, a Buenos Aires le siguieron Chubut, que aprobó el cupo trans el 17 de mayo del 2018. Meses más tarde, Río Negro y Chaco, tanto en septiembre como en noviembre del 2018. Pero por diferentes razones, en ninguna de las 3 provincias se implementó plenamente. Santa Fe aprobó la ley de cupo trans el 31 de octubre de 2019. Del resto de las 20 provincias de nuestro país, casi todas tuvieron varios proyectos o al menos uno en estos últimos años. En los mejores casos llegaron a comisiones, pero en la mayoría no lograron ni siquiera ese tratamiento. A falta de leyes provinciales y por el trabajo, el empuje del activismo local, muchos municipios de diferentes provincias aprobaron iniciativas propias, que algunas empiezan a ponerse en marcha y otras se dictaron, pero no se reglamentaron. Aún quedan 8 provincias sin ley provincial ni ordenanzas municipales. Sí, escuchaste bien, 8 provincias sin ley provincial ni ordenanzas municipales. Neuquén, Entre Ríos, la ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Formosa, La Rioja, Misiones, San Juan, Santiago del Estero y Santa Cruz. Siguen negando el derecho al trabajo a la población travesti, transgénero. Si te preguntás qué pasa con los municipios de la provincia de Buenos Aires, hasta septiembre del 2020, 35 de los 135 municipios bonaerenses contaban con ordenanzas de adhesión a la ley provincial 14.783, mientras 2 distritos analizaban proyectos y otros 6 tienen sus propias incorporaciones y programas de incentivos sin contar con una legislación especial. Para dialogar sobre la situación del colectivo y el trabajo que se lleva adelante, dialogamos con la primera funcionaria nacional trans. Euforia feminista. Estamos con Alba Rueda, ella es subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, subsecretaría que está dentro del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, creada hace muy poquitito. Entonces Alba juró en enero del 2020 con una agenda para este nuevo ministerio, esta nueva subsecretaría. Alba, ¿cuál era la agenda de la subsecretaría? Bueno, muchas gracias. Primero saludarte, agradecerte a vos, a todos ahí en General Sarmiento. Realmente me parece formidable el proyecto radial de comunicación de los pueblos. El derecho a la comunicación de nuestras comunidades es fundamental y bueno, la verdad es que valoro mucho esa experiencia. La valoramos, el movimiento feminista, transfeminista se conoce y se resalta el trabajo que hacen. Así que bueno, un saludo grande para ustedes. Para nosotras la agenda de la ministeria era una demanda social postergada a lo largo de los años por parte de los movimientos de diversidad sexual, por parte de los movimientos de mujeres, y que realmente hoy la confluencia en un espacio institucional, de poner las primeras líneas en las políticas públicas con estas agendas, significaba principalmente traducirlas a política pública, todos aquellos ejes que eran reclamos colectivos y postergados desde hace muchos años. Esa fue la primera participación. Y después, por supuesto, no solamente la pandemia, sino también las variables que se constituyeron a partir de entonces, el aislamiento social preventivo obligatorio, ver, por supuesto, la expresión más cruda, más dura, más cruel de la desigualdad, especialmente en nuestras compañeras travestis y trans, poder ver la violencia institucional, también situada en estas medidas de control por el aislamiento, pero también con una mirada dirigida hacia las travestis,
y a la población LGBT, trabajar por primera vez términos, creo que nacionales, federales, políticas alimentarias para la población trans. Esto me parece como que fueron los ejes en donde se situó todo el año 2020. Quizás, digamos, los primeros meses de la ministeria tuvo que situarse en una realidad de desigualdades, en una realidad que sabíamos que es de desigualdad, porque efectivamente la perspectiva de género y diversidad permite ver justamente eso, ¿no? De comprender que en nuestros territorios las intersecciones del feminismo, de nuestros cuerpos, nuestras identidades están atravesadas justamente por las desigualdades de género, las desigualdades de clase, la racialización de nuestros cuerpos, y todo eso sin duda se vio en términos muy concretos, quiere decir el hambre de las personas travestis y trans, la violencia institucional, la amenaza de desalojos, situaciones puntuales de violencia para poder abordarlo, y a la vez ese balance con esas agendas históricamente postergadas. Entonces fue bien situarnos en un contexto muy explícito de la desigualdad y por el otro lado de generar herramientas en términos de política pública, ¿no? Llevar adelante la creación de un ministerio que venga a resolver estructuralmente algunos ejes temáticos, y creo que el cupo trans es una muestra de eso, una política de empleo en perspectiva de género y diversidad, incluyendo a las personas trans a un espacio laboral como el sector público nacional, de donde al menos el 1% sean personas travestis, transexuales y transgéneros, y eso significa, entre otras cuestiones, situar en la primera línea de esas desigualdades una variable que es la empleabilidad, el empleo formal, como una respuesta a esa desigualdad. Entonces, abordar ahí implicaba tener una respuesta mucho más integral, ¿no? En el acceso a un sueldo, a un trabajo, a una obra social, a aportes jubilatorios, tal como lo prevé el decreto, a la terminalidad educativa también. Entonces, esos fueron básicamente las oscilaciones de nuestro primer año. Nombrabas uno de los reconocimientos primordiales que ganado por el movimiento, que fue la Ley de Identidad de Género allá por mayo de 2012, que es la ley que permite efectivamente poner en la agenda pública un reconocimiento de los derechos de las personas del colectivo trans histórico. El cupo laboral trans también es otra de las luchas, de las peleas que vienen realizando este colectivo hace muchos años atrás, más allá que se haya sancionado en septiembre del 2020. Vos nombrabas la legislación del 2015 en la provincia de Buenos Aires, recién reglamentada en el 2019, y hay otras provincias que Santa Fe en el 2019, Chubut, Río Negro, Chaco en el 2018. Has recorrido las provincias. ¿Cómo está esa situación de las provincias adhiriendo a la ley? Sí, uno de los antecedentes, sin duda, es la ley de identidad de género. Es el resultado de un sujeto político que tiene valor en Argentina, valor latinoamericano, valor como actor político en la escena de las políticas públicas y del marco normativo. Una de las convicciones de nuestro gobierno es abordar las desigualdades en perspectiva de género y diversidad. Entonces, esas respuestas tienen que ver con un compendio de situaciones, de políticas públicas que se desarrollaron durante el año 2020 y se continúan a este año abriendo líneas y sosteniéndolas. Además, por un lado, el potenciar trabajo, el ingreso de más de 6.000 personas trans a el ámbito de la economía social. Eso es algo que muy concreto y muy contundente como para pensar esa desigualdad. Por el otro lado, el decreto de cupo trans, el decreto que permite incorporar a personas travestis, transexuales, transgénero en el sector público nacional a través de dos líneas fundamentales: la formación en el empleo y la formación para la terminalidad educativa. Y por supuesto que se abran los puestos de trabajo. Nosotras a la fecha de hoy, cuando llegamos, hicimos un primer relevamiento para ver cuántas personas trans estaban trabajando en el sector público nacional, y la verdad es que nosotras al día de hoy triplicamos ese número y vamos a seguir trabajando para poder continuar con este decreto. Este es un decreto, el 721 del año 2020,
que abarca solamente el sector público nacional, es decir, los 22 ministerios nacionales. Esta es una lucha histórica que ya tiene como antecedentes la ley de cupo en la provincia de Buenos Aires, la ley Diana Zacayán, y así también en otras provincias que se fueron desarrollando las leyes de cupo trans y muchos municipios, y eso también es importante decirlo, y eso es un paso importante, significativo. Hay un reconocimiento de esta desigualdad y de la necesidad de dar una respuesta en términos políticos. Ese es uno de los puntos. Y el otro, una vez abierto el cupo trans, lo que dialoga es con otra estructura, la estructura del Estado. Y esto significa cómo se modifican los sistemas de información para el registro de las personas travestis y trans, cómo también se trabaja, por ejemplo, para el acceso, para garantizar en el ámbito de la salud, con el artículo 11 de acceso a la salud integral de la Ley de Identidad de Género. Para nosotras, justamente, estos dos principios, estos dos ejes, el de trabajo, el de salud, son fundamentales. Mi recorrido en las provincias principalmente lo que muestra es justamente cómo se anclan las desigualdades, y no es casual que haya hecho la mención de nuestros territorios, porque en las provincias hay consultorios integrales de acceso a la salud integral, pero los hay, por ejemplo, en las ciudades capitales o en las ciudades más importantes. Pero llegar a la ciudad capital para poder atender, sacar un turno, falta muchísimo para poder llegar a desarrollarlo dentro de los hospitales zonales, dentro de los municipios, dentro de los departamentos, el acceso a la salud integral de las personas trans. Y para nosotras es fundamental hablar de las ciudadanías travestis y trans, así como lo mencionaba Luana Berkins. Es decir, nosotras somos ciudadanas de ese municipio, de ese distrito, de esa provincia, y también somos ciudadanas argentinas en Argentina. Por eso la transversalidad de la agenda de diversidad es imprescindible. Cuando recorrimos las provincias, lo que vemos es esto, cómo se explicitan esas desigualdades en territorios. Y ahí creo que entran estas otras variables que yo decía de nuestros feminismos, ¿no? La racialización, hay mucho, sobre todo respecto a poder caracterizar mucho más la desigualdad en los pueblos originarios y las compañeras travestis y trans. Hay mucho para señalar también acerca de cómo se distribuyen el acceso a la salud, no solamente en las comunidades originarias, sino a nivel provincial, cómo se piensa las identidades travestis y trans. Y lo más tremendo de poder tomar contacto con esto es que la contracara, cuando no existen esos consultorios, lo que hay es exclusión, porque no se subsanan yendo a un hospital, se subsanan con compañeras y compañeros trans que se automedican. Entonces empieza a surgir esto que todavía es una realidad, y a nivel latinoamericano es brutal, y en Argentina continúa siendo un dato muy grave, que es 40 años es la expectativa de vida de nuestras hermanas, de nuestros hermanos trans en Argentina, y esto es una realidad absolutamente inaceptable. Tiene que ser un dato que llame la atención a nivel social. No podemos contar con un grupo poblacional que muere a los 40 años hoy, con todo lo que sabemos en términos de acceso a la salud. Entonces, eso es lo que se sitúa. Por eso digo, cuando no están las herramientas de nuestra democracia, de nuestras instituciones vigentes, cuando no se reconocen nuestras realidades, aparece una desigualdad muy profunda, y esto lamentablemente cobra cuerpos, cobra nombres, cobra historias de vida en nuestras provincias, por supuesto. Así que el trabajo es enorme, el trabajo es en confluencia. Nosotras presentamos nuestro Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad, que es justamente toda la agenda de nuestro plan de trabajo en clave de género y diversidad para los próximos 2 años y medio. Eso es lo que presentó nuestro ministerio muy recientemente. Eso hay que traducirlo a mesas de trabajo con las provincias, principalmente a través del Consejo Federal de Género y Diversidad. Nosotras constituimos mesas de trabajo con las direcciones de diversidad de las provincias para transversalizar, para fijar prioridades, en donde lo que se hace es poner valor y jerarquía a aquellas cuestiones que surgen de nuestros territorios. Y una de ellas es el acceso a la salud integral.
Entonces, yo creo que lo que estamos tratando de desarrollar son líneas de políticas públicas que jerarquicen el mandato de la ley de identidad de género, el marco normativo vigente, pero también trabajen desde nuestros territorios esas desigualdades. Ese es el objetivo de una política transfeminista. ¿Qué derechos quedan por conquistar? Bueno, queda como materializar un montón, no solamente de los derechos formales, sino en términos de política pública. Yo creo que el gran desafío que caracteriza a nuestro gobierno en el escenario de nuestras democracias, te diría, en la clave de diversidad, es la materialidad de las políticas públicas. Lo que hay que hacer es llevarlo a lo concreto, contratar a las personas trans, que accedan a un empleo, que accedan al ámbito de la salud, que se pueda trabajar en contra de las violencias hacia niños LGBT y hacia adolescentes LGBT, en los ámbitos educativos, en los clubes de barrio, en los ámbitos familiares, que se aborde la vejez LGBT en la característica que nos sitúa, que además todo esto tenga que ver con un reconocimiento de las tareas de nuestros cuidados. Nosotras, las personas LGBT, nos cuidamos intrageneracionalmente, entre nosotros. Falta sobre todo una línea de justicia transfeminista. Por ejemplo, tenemos un logro fundamental hoy en Argentina, como por ejemplo el fallo Amancay Diana Zacayán, que permite situar en el año 2018 justamente el enorme logro de las organizaciones sociales en el ámbito de la justicia, que es el reconocimiento del travesticidio de Diana. Y eso, cuando pasa a la Cámara, realmente se quita la categoría de nuestras identidades, ese agravante por el odio a la identidad de género. Y entonces este es el dato fuerte y contundente, que nos falta una trama en todo esto, que es, por un lado, un marco normativo vigente, vigoroso, que adopte criterios sobre las personas LGBT. Nosotros necesitamos un marco normativo, una estructura de Estado que trabaje y que aborde las desigualdades. Y por el otro lado, políticas públicas. Eso sí depende de nuestros gobiernos. Lo que queda es que se aborden el gran núcleo problemático en nuestra sociedad hoy, que es una justicia transfeminista, teniendo en cuenta aquellas cosas que se avanzó, que nuestros avances, nuestras líneas de trabajo en esto. Así que el desafío es grande, falta mucho. Yo creo que nuestro ministerio y nuestra ministeria, como le decimos nosotras, estamos realmente dando los primeros pasos de un debate que se tensiona también a veces dentro de las lógicas del Estado, que es justamente cómo constituimos otro modo de situar nuestros estados que tengan que ver con los debates de fondo, pero que concretamente den respuesta a nuestras realidades concretas de hoy. Entonces, el desafío es muy grande, muy, muy grande. No se agota en mí, no lo inicié yo. Somos actores políticos de una trama que es la principal, que es justamente cómo trabajamos las desigualdades en nuestro país, en la perspectiva de género, cómo pensamos y humanizamos a las personas LGBT, a las travestis, a las trans, a las lesbianas, cómo generamos política pública que ponga en igualdad de derecho nuestras vidas y nuestros cuerpos y nuestras familias, y cómo esto justamente permite crear una sociedad más justa o iguales en la diversidad, que ese es uno de los grandes desafíos, reconocernos en la diversidad de recorridos de vida, en la diversidad étnico-racial, en la diversidad de nuestros territorios, y creo que ese es el eje que nos queda como para materializar y concretar. Así que tenemos enormes desafíos, no solo en la ministeria, sino como sociedad, para que estas líneas vayan constituyendo en otro Estado, en un Estado respetuoso de todas las personas en Argentina. Muchísimas gracias, Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Euforia feminista. Como sociedad tenemos el desafío de luchar para poner en igualdad de derecho a todas las personas. Derechos básicos como salud, educación, vivienda, trabajo. Este programa fue producido por Camila Belizán, Magdalena Chamorro, Mayra Romero, Jessica Meis, Esdenka Sandoval. Euforia feminista.
Ciclo radial de FM La Uni.